Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Durante estas semanas, desde que comenzó este nuevo año, hemos hablado de diversos temas que aborda la Biblia y han sido muy bien recibidos dentro de la comunidad del canal, por lo que hoy continuamos desarrollando otro de estos conceptos importantes. En esta oportunidad nos vamos a centrar en la envidia. Es importante destacar que la Real Academia Española la define como la tristeza o pesar del bien ajeno, también como la emulación o deseo de algo que no se posee. Generalmente escuchamos que cuando una persona es envidiosa de otra, no desea únicamente lo que tiene esta otra persona, sino también que no lo tenga. Y esto se relaciona fuertemente con la historia de Caín y Abel. En la Biblia se dice que Adán y Eva tuvieron dos hijos llamados Caín y Abel, y estos han trascendido más allá del tiempo, porque incluso si una persona no profesa la religión o conoce la Biblia, evidentemente sabe de quiénes estamos hablando, porque en la narrativa del mundo y precisamente la literatura, vemos que Caín y Abel representan esta dualidad entre el bien y el mal. Esto lo sabemos porque ya hemos pasado aquel capítulo de la Escritura donde se dice que Adán y Eva consumieron del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, y por lo tanto sus hijos representan esta dualidad. De igual forma, siempre hemos visto en los textos, incluso más antiguos, cómo estas dos partes se encuentran en una eterna rivalidad. Y en el caso de esta historia, cómo termina esto en una tragedia. Es importante tener en cuenta que la narrativa de Caín y Abel se encuentra en el libro de Génesis, es decir, el inicio mismo de la Biblia. Pero ¿por qué se da todo esto? Se dice que Caín nació primero y se dedicó a labrar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Cuando ambos presentan su ofrenda a Dios, Caín llevó el fruto de lo que cultivó y Abel los primogénitos de sus ovejas, además los más gordos de ellas. Por lo que a Dios le gustó lo que le llevó a Abel, pero no miró bien lo que le llevó Caín. Por lo que se ensañó Caín de gran manera y su semblante decayó. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, y a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Luego de esto, Caín le dijo a Abel: salgamos al campo, y en ese momento Caín mata a Abel. La envidia es un sentimiento oscuro, corrosivo y que hace mucho daño. Esta historia nos manifiesta que Caín siente que su ofrenda no es tan valorada como la de Abel, y esto va germinando poco a poco
hasta llegar a la tragedia. Evidentemente, el mensaje de esta historia se puede aplicar a la vida misma. Hemos visto en las noticias, medios de comunicación y de diversos estilos cómo los hermanos sienten a veces envidia uno por los otros cuando los padres le dan más atención a uno de estos, porque esa figura que se encuentra por encima y de la que la persona busca aceptación y afecto, cuando no recibe en la medida que él lo espera, empieza a germinar en ese suelo fértil de la maldad sentimientos como la envidia. Y no siempre terminan en tragedia, pero sí tenemos muchos casos donde esto ha ocurrido, incluso con la comisión de delitos, como nos pone de ejemplo esta situación. En la historia también hemos observado cómo reinados, imperios, se traicionaban entre ellos por envidia y ansias de poder. Es decir, este mensaje que aborda la escritura ha ido más allá. En las tragedias griegas, e incluso si nos vamos a obras maestras de la literatura moderna, siempre se ha abordado el tema de la envidia, porque es recurrente y se asocia a la naturaleza humana muchas veces. Tenemos que pensar en el caso de Otelo, en Shakespeare, o el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, donde hasta cierto punto vemos cómo la envidia conduce a acciones destructivas y a la pérdida de la humanidad. Y ese personaje principal, o esa narrativa que se desarrolla, no observa los efectos de esto hasta que es demasiado tarde y ya ha ocurrido la tragedia, o está cerca de ocurrir. No importa en qué tiempo nos encontremos realmente, porque ha pasado durante mucho tiempo y seguirá pasando. Sin embargo, debemos tener un pensamiento crítico como seres humanos y personas racionales, y comprender que no ganamos nada con este tipo de mentalidad de ansiar lo que otro tiene y todo el día, como le ocurre a muchas personas, añorar aquello que tiene otro ser humano y no desear que él lo tenga. Simplemente debemos cultivar ese pensamiento de perseverancia, de luchar por nuestras metas, definir también objetivos claros, precisos y posibles. Es decir, debemos tener una vida que respete nuestra integridad personal, mental e incluso espiritual. En la actualidad, esta sigue siendo una práctica que influye en la vida diaria de las personas, e incluso lo seguirá siendo en el futuro. Porque cuando usted se encuentra en las redes sociales y observa esta vida de lujos, bonanza, felicidad de otra persona, y en su realidad, la de su hogar, comunidad o de su entorno, y se da cuenta de que usted no tiene esto, ahí poco a poco se desarrolla este sentimiento. Si a esto le sumamos
la competencia desenfrenada en el ámbito laboral, también ese recelo hacia con la persona que tenemos al lado, aunque ésta sea teóricamente su amiga, es poco a poco la envidia lo que nos carcome nuestra felicidad, pero más que nada nuestra paz. Yo le recomiendo a usted de que también escuche qué dicen los estudios psicológicos y científicos sustentados de cómo esta comparación constante afecta negativamente a la salud mental y cómo daña sus facultades y su desarrollo cognitivo día tras día. A modo de conclusión, es importante mencionar que la historia de Caín y Abel nos ofrece una visión temporal de la envidia y sus consecuencias más extremas, desde la antigüedad hasta nuestros días. Esta narrativa resuena en la literatura, la cultura popular y en nuestra vida diaria, recordándonos la importancia de abordar la envidia para construir una sociedad más compasiva y comprensiva con el prójimo y con nuestra salud mental, emocional y espiritual. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para que otros conozcan un poco más de la Biblia. Te espero la próxima.